Atención, querida comunidad de Jornada con lo Divino. ¿Alguna vez te has sentido sacudido al descubrir que ciertas creencias tan arraigadas podrían no estar en la Biblia como siempre imaginaste? En los primeros segundos de este video, quiero llevarte a un viaje fascinante que te hará replantearte algunas de las tradiciones más populares. Hoy te presentaré 6 prácticas y conceptos que, aunque se repiten en canciones, enseñanzas y celebraciones, en realidad no aparecen en las Escrituras de la manera que hemos pensado durante mucho tiempo. Prepara tu corazón y ten tu Biblia a mano, porque te aseguro que este recorrido te sorprenderá y te hará reflexionar desde el primer instante. Bienvenidos a este encuentro inspirador donde la curiosidad y la fe se unen para desenterrar la verdad bíblica. Empecemos. La Biblia, esa recopilación milenaria de escritos venerados, ha atravesado infinidad de épocas, lenguas y culturas, siendo estudiada y examinada por incontables pensadores a lo largo de la historia. Sin embargo, en ese proceso, se han ido sumando tradiciones y conceptos que, de tanto repetirlos, asumimos como parte esencial de la Escritura sin detenernos a verificar si realmente se encuentran allí. Es común que absorbamos de forma natural lo que nos enseñaron nuestros abuelos, lo que escuchamos en homilías o lo que vemos reflejado en producciones cinematográficas. A menudo damos por sentada su autenticidad. Pero existe una diferencia sustancial entre lo que hemos heredado a través de la tradición cultural y lo que el texto bíblico realmente presenta. A veces, los matices o las referencias históricas y lingüísticas se pierden, creando imágenes o ideas que terminan desviándose de su sentido original. Por eso, mi propuesta es que, con un espíritu crítico y humilde, te animes a reexaminar cada noción y cada creencia, a indagar en su contexto histórico y a contrastarla con lo que la propia Biblia expone. De esta manera, descubrirás que ciertos puntos que considerabas evidentes pueden ser mucho más complejos o incluso distintos cuando se analizan en su fuente primaria. Al final de este video, verás cómo la verdad bíblica, lejos de ser superada por la costumbre o la repetición de versiones inexactas, puede maravillarnos por su profundidad. Es en ese asombro, en esa revelación constante, donde hallamos algo mucho más poderoso que cualquier suposición arraigada. Una fe que se nutre de la búsqueda, del estudio y de la honestidad espiritual. Te invito a quedarte hasta el final y descubrirlo por ti mismo, listo para esta aventura espiritual e intelectual. Acompáñame. Primero, hablemos de un tema que casi todos hemos dado por sentado, la famosa manzana del pecado original. ¿Alguna vez has considerado por qué, al evocar el jardín del Edén, visualizamos casi de inmediato a Eva sosteniendo una supuesta manzana radiante y tentadora? Es fascinante cómo esa fruta se arraigó en nuestro imaginario como símbolo del fruto prohibido, a pesar de que el relato bíblico no menciona en ninguna parte la palabra manzana. Génesis describe, de manera general, un fruto que era codiciado por su aparente capacidad de otorgar sabiduría. Sin embargo, jamás detalla su variedad. La confusión surgió debido a una particularidad en la traducción de la Biblia al latín, conocida como la Vulgata, donde la palabra malum podía interpretarse tanto como mal como manzana. Esta ambigüedad, sumada a la relevancia de la manzana en diversas tradiciones culturales, inspiró a pintores y escultores de la Edad Media y el Renacimiento para representar la escena del pecado original con una manzana brillante en manos de Eva. Con el paso del tiempo, esa interpretación se fue consolidando en la conciencia colectiva, hasta volverse casi inseparable del mito del Edén. Algunos estudiosos han planteado la posibilidad de que ese fruto
fuera tal vez una higuera, una granada o incluso algún otro producto vegetal de la región del creciente fértil que ni siquiera conocemos en la actualidad. No obstante, el punto central de la historia de Adán y Eva no recae en la naturaleza concreta de la fruta, sino en la decisión de desobedecer un mandato divino. El libro de Génesis subraya que Dios concedió libertad para comer de cualquier árbol, a excepción de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. Romanos 5:19 contrasta nítidamente la elección de Adán con la obediencia de Jesús, enfatizando cómo la desconfianza inicial de la humanidad se contrapone a la redención traída por Cristo. Esto nos lleva a la comprensión más importante. No se trata de qué fruta se ingirió, sino de la ruptura de la confianza y la dependencia hacia lo sagrado. Esa desconexión es la que marca el antes y el después en la narrativa bíblica. Cuando analizamos el simbolismo de la manzana, podemos notar también la influencia de diversas culturas de la antigüedad que asociaban este fruto con secretos y conocimientos místicos. En la tradición grecorromana, por ejemplo, la manzana poseía connotaciones de belleza y tentación, tal como vemos en mitos como el de la manzana de la discordia. Poco a poco, esa asociación fue permeando el imaginario cristiano y la representación artística acabó por transmitir al mundo la idea de que aquella fruta vetada era, sin duda alguna, una manzana. Además, los artistas medievales buscaban ilustrar ideas teológicas a través de imágenes llamativas, y la manzana, símbolo tan presente en el Mediterráneo, se convirtió en el emblema perfecto de la transgresión. Sin embargo, la lectura atenta del texto bíblico deja claro que el verdadero problema no es el elemento físico que Eva come, sino la acción que representa un quiebre de la voluntad divina. Esta historia es una invitación a reflexionar sobre cómo las decisiones individuales pueden generar consecuencias más extensas de lo que imaginamos. Si bien la tradición cultural ha ofrecido interpretaciones artísticas que enriquecen la narrativa, la esencia de la lección bíblica es la confianza, o la falta de ella, hacia la palabra de Dios. En otras palabras, el valor espiritual radica en entender la importancia de obedecer y permanecer en armonía con lo sagrado, antes que en la identificación del fruto con un nombre específico. Tal y como señala la carta a los romanos, la conducta de un solo individuo afectó a muchos, y la actitud redentora de otro, Jesús, ofreció la posibilidad de reconciliación para incontables seres humanos. Con todo esto, si bien la imagen de la manzana continuará apareciendo en libros, estampas y películas, vale la pena preguntarnos si estamos valorando más el símbolo que la enseñanza subyacente. El evento fundamental de Génesis nos orienta a reflexionar sobre la relación de la humanidad con lo sagrado y a cuestionar nuestras propias elecciones. Al final, lo que de verdad importa es comprender la consecuencia de alejarse de la presencia divina y la urgencia de volver a confiar en ella, en vez de quedarnos solo con la visión romántica de una fruta que nunca estuvo mencionada explícitamente en el texto bíblico. Los 3 Reyes Magos. ¿Quién no ha contemplado esa imagen que en diciembre invade portales, tarjetas y representaciones? Los archiconocidos 3 Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar, avanzando en sus camellos, rumbo al pesebre para rendir honor al niño Jesús. Esta tradición navideña ha cautivado a grandes y pequeños por generaciones. Sin embargo, cuando abrimos el Evangelio de Mateo en el capítulo 2, nos llevamos una sorpresa. El texto no especifica ni cuántos magos eran, ni que fueran reyes, ni mucho menos menciona nombres como Melchor, Gaspar o Baltasar. Lo que realmente
Leemos, es que unos magos provinieron de Oriente siguiendo una estrella y buscando al rey de los judíos que había nacido. El término magos, en griego, magoi, se refiere a sabios, estudiosos de astronomía o incluso astrólogos de la época, típicos de regiones como Persia o Babilonia. En esos lugares existía una extensa tradición de observación de las estrellas y de interpretación astrológica, lo cual explica por qué habrían detectado algo inusual en el firmamento que los motivó a emprender un viaje extenso hasta Judea. A diferencia del popular relato que los presenta como reyes, la Biblia no alude a tronos ni coronas, sino a hombres eruditos que intuyeron la importancia de ese fenómeno astronómico y entendieron que se trataba de un signo relevante para la humanidad. El número 3 surgió con el tiempo, pues en Mateo 2:11 únicamente se mencionan 3 regalos: oro, incienso y mirra. Desde entonces se ha interpretado que cada tipo de presente correspondía a un mago distinto. Sin embargo, el texto bíblico no restringe la cantidad de visitantes. Podrían haber sido 2, 6 o incluso una caravana de magos que, en conjunto, entregó aquellas ofrendas simbólicas. Tampoco se hace referencia a sus nombres. Fue más tarde, en la tradición cristiana, cuando se comenzaron a atribuirles identidades concretas, e incluso se forjó la idea de que representaban a distintas etnias o partes del mundo, simbolizando la universalidad de la adoración a Jesús. Más allá de detalles como la fecha exacta de su llegada o cuántos de ellos eran, el corazón del relato radica en que estos sabios extranjeros fueron los primeros gentiles en reconocer la realeza de Jesús y rendirle homenaje. Representan la búsqueda sincera de quien ve señales en el mundo natural y se aventura a descubrir su significado espiritual. Con su fe y persistencia recorrieron un arduo camino, cumpliendo así un papel trascendental en la narrativa del Nuevo Testamento. Su historia ilustra la universalidad del mensaje de Cristo, quien no solo vino para el pueblo judío, sino también para todos aquellos que, con el corazón abierto, quieran reconocerlo y adorarlo. El motivo por el cual se popularizó la idea de que estos visitantes eran reyes está íntimamente ligado a la interpretación de ciertos pasajes proféticos, especialmente Isaías 60. En ese capítulo se alude a la llegada de grandes personajes con ofrendas para honrar la luz que resplandece sobre el pueblo de Dios. A lo largo de la historia, la tradición cristiana terminó asociando estas profecías con los magos descritos en el Evangelio de Mateo, al punto de conferirles el título de reyes y de atribuirles nombres específicos. De esta manera, la imagen de reyes majestuosos, montados en camellos, se solidificó, dando forma a la escena navideña tan conocida en la actualidad. Otro aspecto que se pasa por alto con frecuencia es la cronología del evento. Mateo 2:11 indica que, al llegar, los magos encontraron al niño en una casa, lo cual sugiere que el nacimiento en el pesebre ya había ocurrido tiempo atrás. Por lo tanto, es muy probable que la visita se produjera varias semanas o incluso años después de la noche en que Jesús nació en Belén. Además, cada una de las ofrendas que llevaron, oro, incienso y mirra, encierra un profundo simbolismo. El oro alude a la realeza de Jesús, presentándolo como un rey digno de honor. El incienso, empleado en ceremonias de culto, hace referencia a su naturaleza divina, y la mirra usada para embalsamar señala el sufrimiento y la muerte que llegaría a experimentar, anticipando la idea de su sacrificio. Lo más trascendental de este relato es que, siendo extranjeros y gentiles, estos sabios fueron los primeros en reconocer a Jesús como el Rey prometido. Su perseverancia, reflejada en un viaje largo y posiblemente difícil,
ilustra la búsqueda de quienes, sin pertenecer al pueblo de Israel, atienden a las señales divinas y se esfuerzan por encontrar la verdad. El pasaje de Jeremías 29:13, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón, encaja perfectamente con su experiencia. Los magos no se detuvieron hasta alcanzar su objetivo y finalmente se postraron ante el niño con adoración sincera. Su ejemplo nos recuerda que, sin importar el origen o las barreras culturales, el anhelo de encontrar al Salvador es recompensado con el encuentro mismo, revelando la universalidad del mensaje de Cristo. María Magdalena y el mito de la prostituta 1. De los conceptos más difundidos sobre María Magdalena es que fue una prostituta que encontró la redención gracias a Jesús. A menudo la relacionan con la mujer pecadora que unge los pies del Maestro con perfume, o con María de Betania, hermana de Lázaro y Marta. Sin embargo, la Biblia no afirma en ningún versículo que Magdalena ejerciera la prostitución. Lo que sí sabemos es que Jesús liberó a María Magdalena de una opresión espiritual muy fuerte. Lucas 8:2. Era de la ciudad de Magdala, a orillas del mar de Galilea, y llegó a convertirse en una de las discípulas más fieles de Jesús. Permaneció junto a él durante su crucifixión, Juan 19:25, y fue la primera en verlo resucitado, Juan 20:14-18. Recibió el encargo de anunciar la resurrección, el mensaje más trascendental de la historia, a los demás discípulos. La confusión proviene de mezclar varios relatos diferentes. La mujer pecadora que unge los pies de Jesús, Lucas 7:36-50. María de Betania, Juan 11:1-2, y María Magdalena, Lucas 8:2. Con el paso de los siglos se creó una fusión errónea de estas tres mujeres, pero cuando miramos de cerca las narraciones, vemos que son personas distintas. El verdadero y poderoso testimonio de María Magdalena es que Jesús transformó su vida. Antes estaba sumida en la angustia espiritual, y luego se convirtió en mensajera de la mayor esperanza de la fe cristiana. Su ejemplo nos enseña cómo Dios libera, restaura y otorga un propósito extraordinario a quien se dispone a seguirle. Segundo Corintios 5:17 recalca que en Cristo somos una nueva creación. Las cosas viejas quedan atrás, todo se hace nuevo. Esto supera con creces la leyenda de que fue prostituta. La Navidad y el 25 de diciembre, cuando llega diciembre, es casi imposible no pensar en la Navidad. Árboles adornados, luces, villancicos, pesebres, toda una atmósfera mágica. Pero, ¿realmente nació Jesús el 25 de diciembre? La Biblia no especifica esa fecha. De hecho, existen múltiples indicios de que no fue en invierno. Lucas 2:8 menciona que los pastores cuidaban a sus rebaños al aire libre durante la noche, algo inusual en los fríos inviernos de Judea. Además, el decreto del censo romano, Lucas 2:1-5, difícilmente se habría ordenado en la época más complicada del año para viajar. ¿De dónde procede entonces el 25 de diciembre? Entre varias teorías, la más conocida es que en la antigua Roma se celebraba el Dies Natalis Solis Invicti, el nacimiento del sol invencible, justo en esa fecha. Con la cristianización del Imperio Romano, la Iglesia transformó gradualmente esta festividad pagana en una celebración para honrar el nacimiento de Jesús, la auténtica luz del mundo. Hay otra posibilidad relacionada con la creencia judía de que los profetas morían el mismo día de su concepción. Según este razonamiento, si Jesús murió un 25 de marzo, entonces habría sido concebido ese mismo día y nacería 9 meses después, el 25 de diciembre. Algunos calculan, por pistas en Lucas 1, que Jesús pudo nacer en otoño, quizá durante la fiesta de los tabernáculos, lo que encaja con la idea de Juan 1:14, cuando dice
que el Verbo se hizo carne y habitó, tabernaculizó entre nosotros. Dada la gran afluencia de peregrinos en Belén, en las fiestas judías, la falta de hospedaje, Lucas 2:7, cobra más sentido en esas épocas concurridas que en pleno invierno. Lo realmente interesante es que los primeros cristianos no celebraban el nacimiento de Jesús, sino su muerte y resurrección. Con el paso del tiempo, la festividad navideña tomó forma, adoptando tradiciones de varias culturas. Más allá de la fecha exacta, el énfasis cristiano está en que Jesús vino al mundo para traer salvación. Romanos 8:28 nos recuerda que Dios puede encaminar todas las cosas para bien. La apariencia física de Jesús. Lo largo de los siglos, la figura de Jesús ha sido retratada de maneras muy diversas, especialmente a partir de la época renacentista, cuando artistas europeos como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel comenzaron a representar al Nazareno de acuerdo con los ideales estéticos de su propio contexto cultural. En esos cuadros solemos ver a un hombre de tez clara, con ojos azules o verdes, cabello castaño ondulado que cae por debajo de los hombros y una barba cuidadosamente delineada. Esta imagen, aunque hermosa y arraigada en el imaginario popular, no encuentra sustento directo en los evangelios, ni en las pocas referencias bíblicas a la apariencia de Jesús. En realidad, los escritores del Nuevo Testamento se muestran más interesados en narrar las enseñanzas, las obras y la identidad de Jesús como el Hijo de Dios que en describir sus rasgos físicos. De hecho, casi no encontramos información detallada al respecto en los evangelios. Un pasaje del Antiguo Testamento que se ha asociado tradicionalmente con la figura del Mesías es Isaías 53:2, donde se destaca proféticamente que no había en él belleza ni majestad que atrajera nuestras miradas, ni nada en su aspecto que nos atrajera hacia él. Si bien ese texto procede de una sección profética que describe al siervo sufriente y no es un retrato literal de Jesús, los primeros cristianos vieron en esos versículos una alusión a la humildad y la falta de ostentación física que caracterizarían la presencia terrenal del Mesías. Al situarnos históricamente, debemos recordar que Jesús nació y creció en el Oriente Medio del siglo I, concretamente en la región de Judea, bajo dominio romano. En ese contexto geográfico y cultural, es razonable pensar que tendría rasgos propios de la gente local, piel más oscura o morena debido al clima y la exposición continua al sol, cabello y ojos oscuros, y una estatura que rondaría la media de los hombres de la época, aproximadamente entre 1,60 y 1,70 metros. Además, la mención paulina en 1 Corintios 11:14 acerca de que los hombres solían llevar el cabello corto, sugiere que el peinado largo propio del arte renacentista quizá no era lo habitual entre los varones judíos de aquel entorno. Otro aspecto relevante es la ocupación de Jesús antes de iniciar su ministerio público. Marcos 6:3 y Mateo 3:55 lo llaman el hijo del carpintero, aunque el término griego tecton también puede significar constructor o artesano. Quienes se dedicaban a la carpintería o a la construcción en aquella zona tenían que trabajar de manera ardua con la madera y la piedra, pues las construcciones requerían cimientos sólidos y vigas resistentes. Por lo tanto, es plausible imaginar a Jesús con un físico sólido, los músculos acostumbrados a la labor manual, y las manos endurecidas por el uso de herramientas. Este detalle difiere de la imagen de un hombre suave y delicado que a veces nos presentan las obras artísticas. Incluso desde el punto de vista antropológico, varios estudios forenses y arqueológicos que han examinado cráneos e incluso momias judías de la época
indican que los hombres de la región solían tener una complexión más robusta y un tono de piel moreno. Además, las condiciones climáticas de la Galilea y la Judea del siglo I, calurosas durante gran parte del año, habrían implicado un bronceado notorio para aquellos que trabajaban a la intemperie. Cabe mencionar también que en Filipenses 2.7-8 se hace hincapié en que Jesús se despojó de su gloria, haciéndose semejante a los hombres y adoptando la condición de siervo. Esta declaración se entiende con frecuencia no solo en un plano espiritual, sino también en lo que se refiere a su sencillez y su cercanía con la gente común de su contexto. Su propósito no fue el de sobresalir por su apariencia física, sino por la autoridad de su enseñanza y su compasión hacia los demás. La falta de un retrato pormenorizado en los textos bíblicos tiene, a su vez, un efecto interesante: universaliza la figura de Jesús. Al no haber una descripción rígida, cada cultura ha sentido la libertad de representarlo de manera cercana a su propia realidad, y eso explica por qué vemos diferentes representaciones en distintas partes del mundo, a veces con rasgos africanos, asiáticos, latinoamericanos y un largo etcétera, sin que ello modifique la esencia de su mensaje. Sin embargo, es importante reconocer que la imagen a la que muchos occidentales estamos habituados proviene, en buena medida, de la influencia del arte europeo. Grandes pintores y escultores del Renacimiento y del Barroco, encargados de decorar iglesias y catedrales, eligieron plasmar a Jesús con los rasgos de los hombres de su entorno, reflejando la moda, el canon de belleza y los referentes estéticos de su tiempo. Esto no es necesariamente errado como expresión artística, pero sí puede llevarnos a confundir la visión cultural con la realidad histórica. En última instancia, la verdadera importancia radica en lo que Jesús hizo y enseñó más que en su apariencia física. Sus milagros, su mensaje de amor al prójimo, su confrontación de la injusticia y el poder opresor, así como su muerte y resurrección, son el eje central del cristianismo. Dicho de otra forma, el acento recae en su identidad divina y en su obra redentora, no en la forma de su rostro o en el color de sus ojos. Como resultado, la Biblia se centra en describir sus acciones, sus palabras y el impacto que causó en las personas de su época, dejando intencionalmente en un segundo plano los detalles de su aspecto exterior. Por ello, al estudiar las Escrituras y contemplar la historia de Jesús, es valioso diferenciar entre la representación artística y la realidad histórica que subyace en el texto bíblico. Podemos apreciar la riqueza cultural y el arte que las distintas épocas nos han legado, pero también nos conviene tener una perspectiva más documentada de cómo posiblemente lucía alguien que vivió en el siglo I en Oriente Medio y ejerció un trabajo físico. A fin de cuentas, su mensaje trascendente no depende de la longitud de su cabello o del tono de su piel, sino de la verdad eterna que proclamó y de la esperanza que sigue ofreciendo a quienes buscan una relación viva con Dios. La imagen que tenemos de un Cristo de piel clara y cabello largo proviene en gran medida del arte europeo, especialmente del periodo renacentista. Artistas como Leonardo da Vinci o Miguel Ángel pintaban a Jesús de manera que resultara cercano a los fieles de su propia cultura. Pero su aspecto real debió ser más parecido a un hombre judío típico de esa época. Estudios forenses modernos sobre cráneos de judíos del siglo I respaldan esta idea, estimando que mediría alrededor de 1,65–1,70 metros, con barba y cabellos oscuros y rasgos propios del Medio Oriente. Paradójicamente, la falta de una descripción detallada en los evangelios resalta la universalidad de su mensaje.
Al no predominar su apariencia, se subraya su misión redentora, como declara Filipenses 2:7. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Esto refuerza la enseñanza de que lo más importante no es su semblante físico, sino quién es Él y qué vino a hacer por toda la humanidad. Ángeles con alas y aureolas. ¿Cómo te imaginas a un ángel? Es probable que pienses en un ser luminoso, con inmensas alas blancas, una túnica resplandeciente y tal vez una aureola sobre la cabeza. Sin embargo, la Biblia muestra algo muy distinto. Con frecuencia, cuando los ángeles aparecen en las Escrituras, se describen como hombres comunes. Génesis 18 relata que 3 ángeles visitaron a Abraham y, a simple vista, parecían viajeros cualquiera. Hebreos 13:2 incluso advierte que algunos hospedaron ángeles sin darse cuenta. Los únicos seres angelicales que aparecen con alas específicas son los querubines y los serafines. En Isaías 6:2, los serafines tienen 6 alas. 2 cubren el rostro, 2 cubren los pies y 2 les sirven para volar. Los querubines, por su parte, están representados en la decoración del tabernáculo y del templo con 2 alas. Nada que ver con la imagen tierna de angelitos que solemos ver en las postales. En cuanto a la aureola, esa idea proviene más bien del arte greco-romano, donde a menudo se usaba un círculo luminoso alrededor de la cabeza para representar divinidad o santidad. En las visiones bíblicas, los ángeles a menudo generan gran temor a quienes los ven. Por eso su saludo inicial suele ser «no teman». La reacción de pavor, en lugar de la ternura que sugieren las figuritas navideñas, está más en sintonía con la descripción bíblica de su poder. Hay diferentes rangos y tipos de ángeles en la Biblia. Se menciona a Miguel como arcángel en Judas 1:9. Gabriel, por ejemplo, no es descrito con alas, sino como el hombre Gabriel, Daniel 9:21, y lleva mensajes cruciales como el anuncio a María del nacimiento de Jesús, Lucas 1. Además, existe un enorme ejército de ángeles que sirve a Dios. Hebreos 12:22 habla de millares de millares. No son seres omniscientes. En Mateo 24:36, Jesús explica que ni los ángeles saben la hora exacta de su regreso. El arte medieval y renacentista dotó a los ángeles de alas para representar su naturaleza celestial y añadió la aureola para señalar santidad y gloria. Pero en la Escritura, su función principal es ser mensajeros divinos, proteger y realizar la voluntad de Dios. En el libro de los Hechos, capítulo 12, un ángel libera a Pedro de la cárcel y nunca se hace mención de plumas o de un halo brillante. El foco se centra en la intervención milagrosa y la fidelidad a la misión. Conclusión, invitación y despedida. Después de explorar estos 6 puntos, la supuesta manzana del pecado original, los famosos 3 reyes magos, la asociación de Mindocet, María Magdalena con la prostitución, la fecha exacta de la Navidad, la apariencia física de Jesús y la imagen popular de los ángeles, vemos que muchas de nuestras convicciones provienen más de la tradición y del arte que de la Biblia en sí. Esto no debería alarmarnos, sino animarnos a estudiar con mayor profundidad, a confrontar lo que oímos con lo que está realmente escrito. Cada detalle que descubrimos puede hacernos crecer en comprensión y fe. Ahora que has llegado hasta aquí, te invito a reflexionar. ¿Cuál de estos hallazgos te ha asombrado más? ¿Había algo que dabas por hecho y hoy te das cuenta de que no aparece de esa forma en la Escritura? Comparte en los comentarios qué pensamiento te ha impactado y no olvides divulgar este video para que más personas se beneficien de estas revelaciones. Por último, si te gustó este contenido, regálanos tu me gusta y suscríbete a Jornada con lo Divino.
Activa la campanita de notificaciones para no perderte nuestros próximos videos, donde continuaremos desentrañando pasajes bíblicos, abordando dudas, misterios y enseñanzas que pueden transformar tu vida espiritual. Y, antes de despedirme, te aviso que en este mismo instante está apareciendo en pantalla otra de nuestras producciones, donde profundizamos en más temas bíblicos y curiosidades fascinantes. No te lo pierdas. Gracias por acompañarme hasta el final. Que la luz de Dios ilumine siempre tu camino y te llene de sabiduría para conocer la verdad y vivir la compasión. Nos vemos en el próximo video de Jornada con lo Divino. Hasta pronto.